supongo que le daríamos la palabra a Saúl García Cruz para comenzar. Vamos a hablar brevemente 15 minutos por cabeza, que es hora y media, para poder dar oportunidad de algunas preguntas, un intercambio con ustedes. Así que tiene la palabra el maestro. Solamente acércate al micrófono, es la única técnica de esto. Takun natugo yayo natakakoyo disipline nani lam nani Saúl Cruz García tengaku nani atojo mutua. Buenas tardes a todas las personas que nos honran con su presencia. Buenas tardes a los compañeros panelistas. Mi nombre es Saúl Cruz García. Soy originario del distrito de Asunción Nochislán, estado de Oaxaca. Ejerzo la docencia en el nivel de educación indígena, nivel primario. Voy a compartirles parte de mi experiencia y también relatos de compañeros que vivieron la masacre de Nochislán. Y me disculpo igual si en algún momento de mi narración me gana la nostalgia, porque son momentos duros que se vivieron. Son momentos que no quisiéramos recordar, ¿no? Pues bien, el día domingo 19 de junio, por cierto, se celebró el Día del Padre. En la supercarretera que cruza al sur del distrito de Asunción Nochislán, un grupo de compañeros, alrededor de 25 maestros, 2 o 3 padres de familia, amanecieron en la barricada en protestas de las reformas estructurales, en exclusivo la reforma educativa, al igual por la libertad de los presos políticos. Eran a las 7 de la mañana, alrededor de 1000 policías, entre estatales, federales y de la gendarmería, empiezan a descender de camionetas, de autobuses. Inmediatamente empiezan a hacer una valla, corriendo, se bajan, se plantan y empiezan a cubrir toda la carretera. A las 7:17 abren la valla simulando un abanico, avanzan hacia el frente, sonando sus toletes, pisoteando el asfalto y empezando a tirar gas lacrimógeno. Empezaban a tirar también balas. Uno de los compañeros que se encontraba en el grupo de maestros decía, antes que se estaban bajando, decía: no corran, compañeros, sabemos que ellos nos van a dar un ultimátum para desbloquearnos, vamos a dialogar primero con ellos y nos vamos a quitar. Mientras los policías hacían la valla, los demás compañeros empezaron a difundir, ¿no? 2 compañeros suben los 3 cuetones de alarma. Los 3 cuetones significaban que era de riesgo, de peligro, que la policía ya estaba en la población. Algunos otros compañeros empezaban a mandar mensajes por WhatsApp, a hacer llamadas a más compañeros, a conocidos, a familiares,
Algunos otros empezaron a mandar mensajes a los distritos, como es Tlaxiaco o Guapa, y ellos a su vez empezaron a mandar mensajes y hacían llamadas a las radios comunitarias y algunas radios comerciales. Pero aún así todavía no creían de la presencia de la policía. Entre ellos también se escucha una voz de una compañera que dice: alguien que avise para que toquen las campanas del pueblo. Vecinos que se dirigían hacia la plaza se esperaban arriba del puente. Empezaban a observar cómo los federales empezaban a hacer su formación, ¿no? Los maestros pensaban o esperaban que alguien les dijera: les damos 5 minutos o ya quítense, ¿no? Pero no fue así. Al momento que empiezan a atacar, empiezan a gritar también los federales diciendo: ahora sí, pinches oaxacos, pinches guarachudos, les venimos a partir su madre. A lo que algunas personas que se encontraban ya arriba del puente, que las que iban para el mercado, gritaban: los maestros no están solos. Y vayan y díganle al gobierno que no estamos de acuerdo con sus reformas. Ustedes también son explotados, y ¿por qué nos vienen a reprimir? Ustedes son unos perros del gobierno. A lo que los federales decían: cállense, pinches viejas guarachudas, chancludas, champulineras. A nosotros nos pagan y nos contrataron para venir a matarlos a todos. Gritando. Transcurrieron como 8 minutos, porque 7:25, los maestros que se encontraban en la barricada automáticamente abandonaron el espacio, se dirigieron hacia el centro de la población, mientras las personas que llegaban en el puente se esperaban, tuvieron que retroceder. La policía, al hacer el abanico, quería atrapar a todos. Los maestros corren hacia el norte, los pobladores se van, se replegan también hacia unas colonias, como es la colonia 20 de noviembre y de la Buenavista. Y entonces la policía se divide en dos: los que se van para el norte y los que se van para el sur. Arriba del puente, en esos momentos, pasaba una vecina de las compañeras de ahí de la colonia 20 de noviembre, embarazada, iba con su esposo. Le cae el gas y empieza a asfixiarse. Su esposo, como puede, lo auxilia, lo traslada inmediatamente a la colonia 20 de noviembre. Y al llegar en la colonia 20 de noviembre, ya los vecinos ya estaban listos en la puerta, en la calle. Decían: ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? La encargada de salud inmediatamente empieza a atender a la persona, a la señora embarazada. Le dan agua y dice: no, es que agua no sirve, tiene que ser coca. Corren por la coca, le empiezan a echar a la cara. Estaban en eso. Ya los niños también, algunos ya andaban corriendo en la calle, otros todavía seguían durmiendo. Todavía estaban curando a la señora, mientras el esposo explicaba a los demás qué es lo que estaba aconteciendo en el puente y en la supercarretera. De la supercarretera a la colonia son alrededor de unos 500, 600 metros, ¿no? Y a las 8 en punto llegan a la colonia, insultando de la misma manera: viejas champuras, chapulineras, pinches oaxacos, no sirven para la guerra, no sirven para la pelea. Incluso los insultaban, ¿no? Acérquense a ver qué tal son buenos. La señora encargada de la casa de salud de la colonia se lleva a la embarazada y, como puede, le dice a los niños: síganme, niños, síganme, córranle, córranle.
La señora había dejado a su niño con otros vecinitos. Cuando ve que dentro del lote de los vecinos donde tenía a su niña ya había caído una granada, y el Yosueluco casi es pasando del centro de la colonia, cae la granada con el humo de aquel lugar, ¿no? La señora llega atrás de la malla, abre por una parte donde se volaba el perro y le dice: sálganse por acá, niños, sálganse por acá y síganme, corran. Y lo saca fuera de la colonia, más o menos a 500 metros, dentro de ahí atrás de los espinos, de los nopales. Pero se veía, porque todavía estaban observando cómo en la colonia se consumía por medio del gas lacrimógeno. Y todavía escuchaban que les decía a sus compañeros: no, señora, esconda a los niños, tírelos a la tierra, porque se ven clarito, los van a matar. Y es como la señora los acuesta atrás de un corro de tierra. Transcurrieron como 30 minutos ahí acostados, y la señora dice: quédense acá, yo voy a buscar una camioneta para que nos saque de aquí. Y regresa a buscar a su esposo, y encuentra al papá también, uno de los niños que ya iba, y le dice: tenemos que sacar a los niños, pero urgente, préstenos su camioneta. Y dice: sí, mi esposo no, pues también está ahí arriba todavía haciendo el enfrentamiento a los policías para que no siguieran entrando más a la colonia. Piden el auxilio, consiguen 2 camionetas, y la señora les dice a los niños: corran hacia allá, corran hacia la universidad, hay un edificio que se encuentra casi como a 1 kilómetro. Dice: corran hacia allá, y las camionetas les vamos a dar la vuelta y nos encontramos allá, y ahí se suben. Otras señoras que ya habían visto a sus niños se fueron con los niños, y la señora con las camionetas agarraron como a 1 kilómetro de la colonia, subieron a los niños y los trasladaron a una comunidad que se llama San Juan Salintorre, en una casa particular. Ahí llevaron a los 32 niños, pero la señora embarazada y la mayoría de los niños empezaron a vomitar, estaban llorando. Algunos estaban desmayando. Entonces la señora decide: pues lo vamos a llevar a la clínica del pueblo. Buscan auxilio, la clínica estaba cerrada porque es domingo, y entonces dicen: mejor vamos a la siguiente comunidad, que es el municipio de San Andrés Inácio. Una camioneta nada más ya no más tenían, porque la otra ya se había regresado. Se lleva a la señora embarazada y unos 10 o 11 niños, y se los llevan a la clínica del municipio de San Andrés Inácio, y los empiezan a atender. Los deja ahí y les dice a las enfermeras, a los médicos: cuídenlos, porque esto está pasando, por eso que llegamos hasta acá, ¿no? Vamos a regresar por los demás niños. Regresaron por los demás niños, no sé, 3 o 4 días de desinfección. Al estar en la clínica ya les dan toda atención médica. La señora que tomó esa decisión de sacarlos habla con el presidente municipal, con los del cabildo, y pide un espacio de refugio. La autoridad decide darles el auditorio, el centro de refugio, que después más adelante ya se dio como albergue, y ahí los empezaron a hospedar. Ahí les dieron espacio para que descansaran. Inmediatamente empezaron a anunciar para que les llevaran alimentos, las personas que pudieran llevar alimentos, que llevaran, porque había niños sin almorzar. Y esas horas ya eran a las 12 del día cuando los niños empezaron a almorzar por el apoyo de las personas de la comunidad. Bueno, y es ahí como se quedan hasta los 8 días, retornan a la colonia ya con la vigilancia de la Defensoría de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Bien, esa es una parte que ocurrió por el lado sur, con los niños desalojados, que se escuchó bastante, ¿no? Mientras eso ocurría, en el puente donde estaba la barricada, seguía todavía el enfrentamiento de empuje y desloje, de adelante y hacia atrás. Y a las 9
a las 9, de 8 a 9, empiezan a caer los primeros heridos. Del puente al lado sur, como unos 20 metros, 3 compañeros son heridos, 2 en la pierna y 1 en el cuello. Porque desde cuando llegan los policías empiezan a tirar, pero todos creíamos que eran balas de goma. Y todos decían, no tengan miedo, acérquense, vengan porque son balas de goma. Y cuando ven al compañero que le impacta la bala en el cuello, este compañero sintió, pensó que era una piedra o una bala de goma y se agacha a ver cómo estaba el artefacto, si era piedra o qué es esa bala de goma. Su compañero que estaba al lado le dice, ya te jodieron, carnal, si es una bala. Y él dice, pinches mierdas, ¿no? Que dijeron que no eran balas de verdad. Al decir eso, le brota la sangre por la boca. Se asusta y los demás compañeros empiezan a auxiliar. No, ya salte, vámonos. Vamos a apoyarla. No, pues el de la moto, que nos lleva el de la moto. Es como piden auxilio a un señor de la moto. Y él dice, me voy a morir. Veo estrellitas. Y el de la moto le dice, súbete, aguanta, hijo de puta, no te vas a morir. Y se lo llevan al municipio de San Mateo de Flor. Le dieron los primeros auxilios, posteriormente los cambiaron de lugar y ahí quedó con esa evidencia del compañero. Mientras por el lado norte, compañeros se detuvieron al panteón. De la carretera al panteón son como unos 600, 700 metros. Ya estaban llegando pobladores, ciudadanos, más compañeros maestros, y empezaban a replegar o a hacerle frente. En esos momentos, dentro del panteón, había un grupo de personas como de 20, haciendo una obra de calidad, haciendo una excavación, una sepultura. Pero a los federales no les importó. Empezaron a corretear a todos, se metieron al panteón y los empiezan a atrapar. Uno de los que llevaba el documento, el permiso, le dice, no, nosotros no tenemos que ver nada con la manifestación, nosotros venimos a escarbar, mira, aquí está el permiso. Déjate de chingaderas. Aquí la ley es la ley, todos van para adentro. Y los agarran y 2 o 3 compañeros lograron escapar. Al ver que los agarraron y los empezaron a patear y se los jalaron, se los llevaron, y todavía se dieron el lujo de que cuando llegaban donde estaban sus demás compañeros le decían, tómame la foto, mi primer premio, y le alzaron la mano. ¿No? Es así como se llevan a los 18 que estaban excavando la sepultura. El repliegue de los federales hacia los manifestantes sigue avanzando. Más hacia atrás, ya las primeras calles del poblado, como eso de 10 o 10 y media, cae la primera persona asesinada. Los compañeros, la compañera que estaba a 4 metros de la persona, vio cómo se desvaneció. Pero para ese entonces ya había bastantes heridos. No se sabía quién estaba muerto, quién estaba herido, quién estaba privado. Por eso a veces no se tiene tan exacto quién fue el primer muerto. Por ese lado dicen, no, pues fue como a 10 y media la primera persona asesinada, pero no sabíamos que más adelante ya había más tirados. No sabía quiénes. Los compañeros se percataron que los federales estaban hasta adelante, cerca del panteón. ¿Y cómo es que la bala o la persona que cayó estaba hasta atrás por la mitad de los manifestantes? Entonces, se percataron que las balas salían del Hotel Tequila y de todo el mundo.
pues la ley de recapacitación. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Saúl García. Ven ustedes lo valioso que es el testimonio. ¿Pero concluyó? Perdón. ¿Concluyó su relato? Sí. Sí, él lo dijo. Lo valioso que es escuchar el testimonio de quienes estaban allí y contrastarlo con las versiones oficiales, como de que hubo disparos por parte de los maestros, por parte de los pobladores. Esto yo, no sé si ustedes lo habían leído en alguna crónica, yo me he leído todo lo que ha escrito Cano, pero no sé si esta parte tú la pusiste, y a mí se me fue Arturo, que los policías le dicen que lo que tenían eran balas de goma, o sea, los disparos pues, de fuego real fueron con alevosía. Yo te estoy diciendo que te voy a disparar con balas de goma que son peligrosas y que no se deben disparar sino al suelo, para disuadir que sea el protocolo, disparar al suelo, no disparar la bala de goma directa a la persona. Pero encima de que le dicen eso, después dispara a fuego real, cosa verdaderamente anonadante. Quisiéramos tener todo el tiempo para escuchar al maestro, pero bueno, tengo la difícil e ingrata tarea de controlar el tiempo. Estaba pensando que esto lo podíamos haber apoyado porque hay varios videos muy buenos en que todo esto que él estaba diciendo no se ve exacta, pero lo que él dijo asociado con los videos puede dar una idea. Como si usted hubiéramos podido pasar videos apoyando la intervención perfectamente. Fue un fallo mío. Bueno, muchas gracias a Saúl García Cruz y tiene la palabra Marta Asensio, a la maestra Marta Asensio Monte, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marta Asensio Martínez Montes, soy originaria de San Pedro y San Pablo de Tlaxcala. Yo vivo ahorita en Mazatlán, trabajo en una supervisión como administrativo. Pues lo que les puedo narrar de ese día, que la verdad fue muy lamentable. Creo que el objetivo de los policías era recuperar la supercarretera, ¿verdad? Ellos nunca dieron un ultimátum de desalojo. Ellos fueron a lo que fueron, no fueron a desalojar pacíficamente, como dicen, ¿no? Alrededor de las 7:30 ellos empiezan a avanzar, efectivamente, como dice el compañero, en forma de abanico. Nos querían encapsular. Yo estaba abajo del puente con mis demás compañeros. Otros compañeros estaban del lado de la carretera federal. Conforme ellos avanzan, empiezan a aventar los gases. Los compañeros empezaron pues con los cohetes, ¿no? Para que se reunieran los demás compañeros que habían ido a sus casas a darse un baño, que se habían quedado en la noche. Le digo, conforme van avanzando, van aventando los gases. Hay un momento en que nos separamos unos cuantos compañeros. Del lado sobre la supercarretera está un restaurante llamado Santa Fe. Todo hasta por ahí abarcaron los policías. Querían quitar los trailers, que había muchos trailers. Avanzaban, conforme avanzaban, le digo, los gases, no nada más era de hablar, sino aventaban gases.
A partir de, ¿qué serían? Alrededor de las 8:10, muy así exagerado, se empieza a oír la primera descarga. Yo voy bajando para atravesarme en una barranquita, porque me quedé, le digo, me separé de mis compañeros. Sin querer prendí el celular y voy grabando como que voy avanzando, y es cuando se escucha la primera descarga y se oye, pues la tengo grabada. No puede ser posible que digan ellos que no llevaban armas, que no iban armados, que no dispararon. Sí, bueno, al menos yo lo grabé, ¿no? Lo tengo, pues. De ahí, cuando yo me cruzo del otro lado de los terrenos, veo como ya ellos se esparcieron sobre la supercarretera, sobre el puente que es la carretera federal, pero ya había mucho humo, mis compañeros pues estaban del otro lado. ¿Qué es con lo que nos defendían? O se defendían mis compañeros con cohetes, las bombas molotov, pero creo que no se comparan con una bala, ¿no? Una bomba molotov, sí, explota y hasta ahí, pero una bala, esa sí mata, ¿no? Entonces, sí fue muy duro. Conforme yo avanzo sobre el terreno del sembradío, se escuchan otra vez disparos. Vuelvo a grabar un poquito, porque sí está retirados de la carretera, pues me quedaba lejos. Pero veo cómo ya empieza a salir humo donde teníamos una casita de víveres. Ya empieza a sacar humo, que ya le habían prendido fuego, pues para quitarnos nuestras cosas que teníamos ahí. Le digo, conforme avanzo, se ve cómo se van dispersando los policías, ¿no? Se van metiendo sobre los terrenos. Como he platicado con mis compañeros, si su objetivo era desalojar o recuperar la supercarretera, ya lo habían logrado. Ya tenían la supercarretera. ¿Por qué esa hazaña de seguirnos? Porque eso fue. Nos siguieron hacia la población. Donde está, le digo, donde teníamos la casita nosotros de víveres, ya es parte de la población. Entonces, pues esa hazaña de seguirnos, pues creo que ya no correspondía a lo que ellos llevaban, ¿no? Y pues ya viendo esa manera, pues sí, es lo que ellos iban, ¿no? A matarnos. Porque ya, le digo, nos empiezan a seguir, a avanzar sobre lo que es la carretera federal, a la altura del Panteón Municipal está ahí, avanzan. Yo cuando los veo que siguen avanzando, pues sigo avanzando también para avisarle a mis compañeros, porque se empiezan a meter sobre una calle que está abajo del panteón y empiezan a abrirse otra vez así en forma de abanico, ¿no? Queriéndonos encapsular más que nada. Al ver esto, pues sí, apagué el video, ya no grabé, lo que puse fue mi grabador de voz y avanzar, ¿no? Conforme yo voy avanzando sobre los terrenos, otra vez se vuelve a escuchar, pero no eran disparos de humo, era descarga completa, o sea, no era nada más un disparo y al ratito otro, no, era la descarga completa, ¿no? La verdad, en el momento pues no distinguí, ¿no? Pero en los videos que yo tengo se oye pues la descarga. Yo logro incorporarme con mis compañeros, ellos empiezan a avanzar más. De ese lado hay está un hospital, entran también por ese lado del hospital, empiezan a aventar gases. Los gases son como tipo reiletito, porque las bombitas a la hora que caían reileteaban, entonces se iban para el hospital. El hospital, pues lógico que cerró sus puertas, ¿no? Para proteger a los que tenían ahí ya sus heridos, ¿no?
De ahí siguen avanzando ellos y se siguen escuchando las descargas, los gases, más que nada ese gas, ¿no? Ese gas que ni bien tocaba el piso y se esparcía, nos atacaba la garganta. Bueno, al menos a mí me atacó, y esa sensación de que se te cierra la garganta y no puedes ni respirar, ¿no? Entonces sí estaba muy fuerte. De ahí no sé en qué momento ellos, el horario, pues creo que prácticamente todos perdimos la noción del tiempo, ¿no? O sea, nosotros nada más veíamos que avanzaban, que regresaban, que retrocedían, ¿no? Hay un momento en que ellos retroceden, nosotros los seguimos, que ellos se iban, llegamos a la altura del panteón, al menos yo iba ahí, a la mitad del panteón más o menos me quedé, del lado sobre la carretera. En ese momento estaba yo filmando, había carros de los compañeros, estaba un autobús, un sur. Conforme ellos avanzan, vuelven a regresar, pero ya disparando otra vez, ¿no? En ese momento que nosotros nos replegamos, porque empiezan a gritar los compañeros: agáchense, son balas, agáchense, péguense a la pared. Y retrocedemos otra vez. Cuando nosotros volvemos a retroceder, ellos empiezan a incendiar el autobús y los coches de los compañeros que estaban ahí estacionados. De ahí nos volvieron a replegar para, digamos, en dirección al pueblo. Ellos en un momento que llegan, que hay una desviación para el hospital y la carretera federal, se enfilan, se ponen en fila, ¿no? Toda la carretera, y ponen sus escudos, uno abajo y el otro en forma de casita, o sea, cubriéndose, ¿no? No soy experta en nada de eso, ¿no? Pero a la manera como se pusieron era para que ellos pudieran disparar, ¿no? Pudieran seguir haciendo lo que estaban haciendo. En ese momento pues ya nos llevan, ya la demás gente que se empieza a juntar, nos empiezan a llevar más cohetes, les aventaron cohetes, pero pues como ellos tienen sus escudos, pues no les hacían nada, ¿no? Prácticamente nada más tronaba y ya. Pero ellos sí seguían disparando, seguían. Y llega un momento en que aparece un helicóptero. No recuerdo bien si era uno o eran dos porque se oía mucho ruido, ¿no? Vimos que baja. Yo al menos, a mi manera de ver, el helicóptero les llevó más municiones, ¿cómo se puede decir? Más para ellos, ¿no? Más equipo, más. Y también el helicóptero empieza a disparar. Desde el helicóptero también aventaron gases, hubo disparos también del helicóptero. Entonces no nada más fue en tierra, diremos, ¿no? Sino fue también en el aire. De ahí pues ya nos empezaron a llevar que las cotas. Al principio pues no sabíamos cómo detener el gas, ¿no? ¿Cómo lo quitamos? ¿Cómo nos tapamos, nos cubrimos, ¿no? Después no sé quién uno de los compañeros moja una cobija y se la echa, ¿no? Ahí a la bombita esa. Es cuando se empieza, vemos que se apaga, ¿no? Entonces, todos gritaban: traigan cobijas húmedas para que se apaguen, o métanos al bote, ¿no? Tapen el bote. Ya fue ahí donde pues sí ya un poquito calmó, pero sí estaba muy fuerte el gas. Sobre todo que pues no fueron uno, ¿no? Sino fue muchísimo gas, porque era muchísimo humo, pues no. Pero sí también del lado del hospital hubo disparos, incluso
inclusive ahí del hospital, ahí en la pared está el impacto de que pegan la bala. Entonces, cuando al menos me platican a mí o me dicen, es que en las noticias dicen que no llevaron armas, ¿cómo no van a llevar? O sea, es un coraje que dice uno, no puede ser posible que digan eso, ¿no? Si tenemos las evidencias, ¿no? Independientemente de que el agua, las inclemencias del tiempo ya hayan borrado las evidencias, creo que los videos y las fotos que nosotros tenemos, o al menos los que tomamos, me incluyo en ellos, creo que ahí hay evidencias, ¿no? Y ahí pueden salir muchas cosas. Toda la prensa internacional. Sí. Sí, inclusive hubo también que decían, ¿no?, que era fotomontaje, y yo digo, sí, vamos a estar, espérenme tantito, voy a hacer mi fotomontaje, y entonces sigue, ¿no? O sea, tampoco, creo que no es, las fotos que se subieron en el momento, ¿no? Y están, inclusive creo que hay ¿cómo se puede decir? Hay un programa, ¿no?, que puede ver la hora de la foto que se toma, ¿no? Así es. Inclusive la vulcanizadora Reyes, pues ahí está, ¿no? Ahí está en Nochistlán, o sea, tampoco pueden decir que no hay, ¿no? Sino ahí está. Pero sí estuvo muy fuerte. De ahí pues hubo mucho apoyo, la verdad, sí hubo mucho apoyo. Inclusive llegaron de Tepozcolula, de Tlaxiaco, llegaron en apoyo a nosotros, ¿no?, los que estábamos ahí, porque sí pedimos mucho apoyo, al menos yo también hablé por teléfono, necesitamos ayuda, márquenos, ¿no? Pues desgraciadamente en Oaxaca también, en Hacienda Blanca, también estaban ahí los demás compañeros, igual, ¿no? Ahí también estuvo feo, no nada más en Nochistlán, ¿no? Pero pues ese es mi testimonio. Muchas gracias a la maestra. Yo vi en los videos los fusiles R-15 disparando, y además de eso, el que tenga una semana de entrenamiento de infantería, los 7 primeros días, saben que si hubiese habido disparos del lado del pueblo y de los maestros, los policías hubieran estado tendidos, porque lo primero que le enseñan a uno es a tenderse inmediatamente que viene el fuego enemigo. Ahí no había nadie tendido, al contrario, estaban disparando de rodillas en posición de enemigo, no más tranquilito. Ahí están, no sé cuántos videos, porque yo me dieron a las 3 de la mañana viendo videos ese día. Muchísimas gracias, maestra, muy vívido tu testimonio y muy enriquecedor. Quería decir, tenemos aquí varios maestros del plantón de la sección de Oaxaca, de Chiapas, que están aquí. Dando su solidaridad y también aprendiendo. Tiene la palabra la licenciada Itayé Cruz Guevara, también miembro de la Comisión de Gobernabilidad de Nochistlán. Kununini, Coni, Medanani, Itayé Cruz Guevara, Urañu, Atoco Dulua. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Itayé Cruz Guevara y soy parte de la comisión que, después de los hechos sucedidos el día 19 de junio, se forma en la población de Asunción, Nochistlán. Por azares del destino, nosotros no contamos con una figura de gobernabilidad en este momento, por lo cual el día 23 se empieza a anunciar y se convoca una asamblea
asamblea de pueblo, a la que acuden más de 3,000 habitantes. Y se forma una comisión que se integra por 2 representantes de los 4 barrios más importantes que existen en Nochixtlán. Yo represento a uno de ellos, que es el barrio de Chocano, otro compañero a los del Calvario, Las Flores, La Peña y así sucesivamente. Cabe recalcar que los eventos sucedidos el día 19, pues ninguna población en el estado ni en el mismo país está preparada para poder llevarlos a poder responder hacia esa situación. Sin embargo, es muy importante recalcar que la unidad que se creó en ese momento es muy importante, porque aunque en el primer llamado que se hizo a la población erróneamente tocaron las campanas para misa, pues la gente no acudía. Pensaron que simplemente se había adelantado la hora de misa. Cuando nuevamente las vuelven a tocar y hacen este llamado y empiezan en las capillas a repetir este sonido, que como muchos pobladores lo decían, ya hasta taladraban los oídos, pues nosotros tuvimos que acudir. Este llamado fue muy importante porque nuevamente vuelve a ser relevante el hecho de la unidad que existe en las comunidades. Y yo me atrevo a decir que esta unidad sí la han creado los profesores, porque han informado a cada uno de los integrantes de los comités de padres de familia para poder tener esta unidad en ese momento. Jugaron papeles muy importantes ahí todos los habitantes, pero también un papel muy importante que se jugó fue el de los padres de familia, porque ellos acudieron en taxis a dejar refrescos, a dejar agua para poder auxiliar a los profesores. Ya no se convirtió solamente en una lucha para defender a los profesores, sino cuando vieron que los policías estaban acercándose, acudieron a defender su territorio, a esta lucha que se estaba dando en ese tramo de la carretera y el panteón municipal. La policía pues en realidad tuvo un uso excesivo en cuanto a armas de fuego, en cuanto a gas, en cuanto a todos los utensilios que ellos pudieron haber utilizado, un uso excesivo totalmente que no se puede explicar. Las comunidades aledañas al municipio también acudieron a este llamado. Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante. Los teléfonos, aunque hubo un lapso de tiempo que se perdió la comunicación y no entraban llamadas, no salían llamadas, pero los pocos o muchos mensajes que salían fueron mensajes para pedir ayuda. Muchas comunidades, municipios aledaños que se encontraban a 1 a 2 horas de distancia acudieron. Eran familias enteras bajando a Nochixtlán a apoyar. Eran aproximadamente las 10 de la mañana, 12, cuando veíamos familias enteras bajando con los pañuelos, trapos, mojados, cubriéndose nada más la boca y la nariz para no poder inhalar tanto el gas. Pero eran familias enteras decididas a jugar en todo gol. Cuando llegan los compañeros de Tlaxiaco, que también jugaron un papel muy importante, no se ha hablado de esta parte de la participación de ellos, donde sí venían con niños, y los niños en ese momento jugaron un papel importante porque eran los únicos que podían ir esquivando a los adultos, llevando las bombas, llevando cohetes, llevando piedras, y tal vez algunos ni siquiera se percataron. Había medios de comunicación, sí, pero nadie se percató de eso. Todos tomaban fotografías a la policía, tomaban fotografía a las personas que se estaban enfrentando. Hubo una fotografía que llamó mucho la atención y fue la de la bandera. Justamente nosotros, por la cercanía que se ha tenido con los pobladores y con algunas colonias, por algunos acercamientos que hemos tenido, conocemos a la persona que tenía la bandera, y él me decía: yo nunca solté la bandera, y yo iba con la bandera y tuve la bandera, y cuando terminó todo, lo único que hice fue enrollarme la bandera y tirarme al suelo porque ya estaba cansado. La ayuda que tuvo el pueblo no se puede explicar.
tal vez ya lo traemos en las venas. Venimos y somos descendientes de Zahuindana, un rey mixteco, y que se encargó de un dominio total. Hoy justamente se está celebrando la fiesta titular en Nochislán, hoy 15 de agosto. Y justamente viene a mi mente este recuerdo de Zahuindana porque él tuvo una hija que murió, fue la última que quedó, ella nunca se casó, no tuvo descendiente. Y justamente hoy, 15 de agosto, ella muere y pide ser enterrada en uno de los barrios más emblemáticos de Nochislán, es el barrio de las Flores. Pero mucho cuenta, ahora sí que cuenta la leyenda, que ella no pudo, su cadáver no pudo ser enterrado, porque ella en una esfera de luz subió al cielo, y de ahí viene el nombre de Asunción Nochislán, ¿no? Entonces, la verdad es que esta sangre, yo creo que guerrera que ya nosotros tenemos, pues se dio a conocer y salió totalmente el día 19 de junio. Los niños, yo les vuelvo a comentar, jugaron un papel muy importante. Nadie los fotografió, nadie se percató de que ellos estaban ahí y de que estaban llevando hasta las piernas, ¿no? Cuando llegaron los compañeros de Tlaxiaco, llegaron sin nada. Llegaron compañeros de Poscolula, compañeros de Apasco, de las agencias mismas del municipio, pero que llegaron con ese espíritu de ayudar. De lo que no se percataba la policía en ese momento era de que la estrategia que tienen de división territorial sí es algo que han hecho los partidos políticos, pero en esta lucha en particular, lo vuelvo a comentar, los maestros han logrado unificar y unir a todos los habitantes en diferentes estados de la República, como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, donde la lucha no estrictamente es por la reivindicación de la misma reforma educativa, sino que esta ya es trasladada a una defensa del territorio, de la vida, que prácticamente fue lo que se llevó a cabo el día 19 de junio en Nochislán. Las muestras de apoyo no van a dejar de llegar. Yo creo que tuvimos una gran lección en ese momento que esperamos que no se vuelva a repetir. Son hechos que no queremos que no solamente se repitan en el municipio y en el estado, sino también en ninguna parte más de la República Mexicana. Estamos ante un gobierno sí muy autoritario criminal, que quiere también llegar a imponer una reforma, pero ante un escenario ya muy convulsionado, con una nueva reforma educativa y con un nuevo modelo educativo que la verdad no presenta una gran expectativa para los profesores, que son los que viven día a día con las carencias que tiene cada una de la población, en donde ellos llegan a trabajar. La comisión ha tenido tal vez un proceso bastante complicado para poder llegar a fortalecerse, pero sin embargo ha ido avanzando y ha ido creciendo poco a poco para poder hoy tener una organización dentro del mismo municipio. Cuando nosotros vemos que no tenemos una figura de autoridad en el municipio, ¿qué es lo que empiezan a hacer las colonias y los barrios? Pues decía el vecino, yo soy transportista de materiales, ¿no? Yo presto mi camión, volteo y coopérenme nada más para el diésel, gasolina, lo que utilice, y él pasaba a recoger la basura. Así se empezó a recoger en algunos puntos del municipio. Pero también otra parte importante de esto es que a pesar de que nosotros no tenemos una policía municipal que hoy resguarde la seguridad, pues los mismos pobladores se han organizado por calles para poder entre nosotros mismos estar resguardando nuestras pocas propiedades que cada uno tiene. Entonces, esto ha ido más allá, ya ha trascendido este grado de hermandad que nosotros tenemos, no solamente como nochixtecos, sino como mixtecos también. Entonces, hoy pues sí se vive una fiesta donde hay luto, una fiesta que no tiene sabor a fiesta, al contrario, pero que se está llevando a cabo
para tratar de olvidar un poco esta parte de sufrimiento que tienen las familias y que tienen las víctimas y que también tiene la misma población. Queremos olvidar por un momento esta parte de sufrimiento que se tuvo el día 19, pero ya con una idea de querer cambiar la visión que se tiene no solamente de esta reforma, sino de muchas reformas que están actuando en contra de la misma sociedad. Tiene la palabra el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peña. Por favor. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos los presentes. De manera muy especial saludo a los compañeros que fueron víctimas de los hechos sucedidos el 19 de junio en Nochixtlán. Están aquí con nosotros en la mesa. Un saludo muy especial también a la casa que nos recibe el día de hoy y saludamos esta anfitrionía. Ángel, muchas gracias. Arturo, por tu compromiso y del medio que representas, un gobierno profundamente, del medio que representas, un medio profundamente democrático. Flavio, trayectoria, Ita, María, Saúl y medios de comunicación, que es muy importante. Para nosotros como defensores públicos de derechos humanos, el contar con espacios como este y el apoyo para la visibilización de los temas que colocamos a través de los medios de comunicación nos facilita generar este efecto, darle voz a los que van dejando de tener voz. Como es el caso en Nochixtlán, yo he visto cómo en los primeros momentos del enfrentamiento de la intervención policial que hizo el gobierno federal y estatal en Nochixtlán y en días posteriores hubo mucho interés en los medios de comunicación a nivel nacional, pero siento que también se ha ido perdiendo, que cada vez empiezan a dejar de tener voz las comunidades que participaron, las propias víctimas, y cada vez más empiezan a tener voz los agentes del Estado, las instituciones públicas, y por eso este tipo de espacios nos ayudan a ir fortaleciendo también lo que significa esta defensa desde nuestra óptica por los derechos humanos de las personas que fueron violentadas el 19 de junio. A mí me llama mucho la atención y quisiera empezar por esta parte, que cada vez que escucho a víctimas hablar, por la naturaleza fuera de cualquier dolo que exista de la víctima, la naturaleza de sus testimonios siempre coinciden. Hoy que estoy oyendo a los compañeros, resultan coincidentes sus testimonios con los, ahora sí ya cientos de testimonios que hemos podido acopiar durante el proceso de investigación que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca lleva sobre el caso Nochixtlán. Y también nos resulta muy importante ver cómo existen grandes contradicciones entre los responsables de la seguridad pública, de la salud, ¿sí? Y de la gobernabilidad, ¿no? Se presentan en días muy recientes a estos acontecimientos con una versión de los hechos que conforme va pasando el tiempo va sufriendo modificaciones muy importantes. Entonces yo sí quisiera colocar esto como un tema que desde la lupa de los derechos humanos es importante señalar. Hay una coincidencia muy importante entre las víctimas, entre lo que vivieron ese día, lo que vivieron días antes y lo que han vivido durante los días siguientes a esta intervención policial. Nosotros reiteramos que estamos frente ya no a posibles violaciones de derechos humanos, y en esta parte yo quiero ser enfático porque inclusive la misma Defensoría ha sido criticada porque dicen que estamos prejuzgando sobre si existieron violaciones a derechos humanos o no, pero a estas alturas sí tenemos elementos suficientes para determinar que estamos frente a violaciones de derechos humanos, que sí hubo violaciones a derechos humanos, que definitivamente se van a tener que determinar de manera específica dentro de un proyecto de recomendación que ahora le tocará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento decidir si emite o no, pero que nosotros desde la lógica de órgano autónomo local sí podemos ya estar hablando de que existieron violaciones a derechos humanos.
no de manera presuntiva, sino ya de manera real, de manera definitiva. Y este también es un punto importante. Durante este tiempo, tanto en la opinión pública como en esta mesa, como en todos los espacios donde se viene hablando del tema Nochistlán, resaltan algunos puntos. A mí me invitaron a una mesa de trabajo en el Senado en México, donde yo coloqué desde la lupa de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca cuáles eran. Hicimos una relatoría muy parecida a la que he escuchado el día de hoy, y dentro de esta relatoría colocamos algunos temas que generaron mucho prurito también dentro de nuestra propia participación, pero que son importantes a señalar. Una muy importante es lo que vienen señalando las víctimas. ¿Cuál era el operativo? ¿Cuál era el objetivo del operativo? Se vino colocando de manera pública que el objetivo era lograr el libre tránsito en la carretera de cuota México-Oaxaca. Si ese era el objetivo, evidentemente lo lograron inmediato. Yo dije en mi participación en el Senado que se habían tardado un aproximado de 15 minutos en lograr el objetivo. Después fui corregido por muchas víctimas después de mi presentación en el Senado. Yo había escuchado a muchas de ellas que hablaban de 15 minutos, pero empecé a escuchar a muchas más que habían dicho que en 8 minutos se había logrado desactivar el bloqueo carretero. Pues posiblemente hasta me estoy excediendo en cuestión de tiempos. ¿Sí? Evidentemente, si ese era el objetivo, lograr la libertad de tránsito en esa carretera, todo lo que siguió después está desproporcionado, no está relacionado con los hechos del objetivo al que se estaban enfrentando. Pero no podemos contrastarlo contra la versión de las víctimas, porque decidió el gobierno de Oaxaca y las autoridades federales, que podrían tener alguna razón las federales para no darle información a la Defensoría por razones de competencia, pero no las locales, decidieron por un tiempo prolongado, estoy hablando de casi 30 días, no dar ningún tipo de información a los organismos públicos de derechos humanos sobre cuáles eran las razones del operativo, cómo se había planeado, diseñado, integrado el operativo, cómo estaba garantizada la proporcionalidad, la racionalidad y la progresividad dentro del operativo. Jamás tuvimos información que nos permitiera a nosotros identificar cuáles eran los mecanismos de aplicación de lo que tendría que ser el uso legítimo de la fuerza pública. De ahí que no se encuentra la utilidad legítima de la fuerza. No hay algo que nos permita percibir. También hay un tópico que no se ha abordado sobre la posibilidad del uso legítimo de la protección y la defensa de la ciudadanía. ¿Sí? Frente a hechos desproporcionados también existen necesidades ciudadanas de protección, ¿sí? E inclusive de defensa. Pero es un tema que todavía no está agotado dentro de todos los temas que se tienen que abordar en materia de derechos humanos. Es muy importante también comentarles que, aparte de señalar el tema del objetivo, nosotros planteábamos algunos temas que nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el tema de que se hayan cancelado la posibilidad o intentado cancelar en algunos casos la posibilidad de recibir atención médica. Y esto sí es muy grave. Ahorita que oía yo los testimonios de las víctimas, yo quisiera comentar que he recibido otros testimonios de que sí es verdad, cerró el hospital de Nochistlán. No está claro si cerró por una voluntad propia o por una coerción también que pudo haber existido. ¿Sí? Y también de que la misma formación que llevaba la policía impedía que tuvieran acceso de manera efectiva a los hospitales la población. También en este punto fue bastante cuestionada la participación de la Defensoría sobre este respecto, en particular por el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, que nos, de manera pública, señaló que eran dolosas las declaraciones y los posicionamientos de la Defensoría al respecto.
Nosotros tenemos un documento en poder de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que dice claramente que se presentó personal de la policía y hace referencia a personal del área de inteligencia de la policía y que le solicitó a los médicos que no se le diera atención médica a los maestros y población civil. Esto no fue así, no se logró concretar, nos responden a una medida cautelar. ¿Sí? No se dio porque hay un alto sentido de responsabilidad de la población médica que decidió evidentemente no hacer caso a esta solicitud que hacen elementos de la policía, pero que nos habla del estado de cosas, cómo se están dando, del ánimos que se dio durante ese día y los días subsecuentes. Otro punto que colocamos también dentro de nuestra presentación en el Senado fue el tema de cómo la policía se aproxima de manera intempestiva después de desalojar el bloqueo carretero y llega a zonas pobladas, incluyendo la colonia 20 de noviembre. Narramos cómo, narraciones que nos proporcionan inclusive los niños a nosotros como órgano defensor, cómo se tienen que proteger de una posible agresión y tienen de una agresión que estaba en curso, ¿sí? Cómo se tienen que proteger en la tierra, tapándose con la propia tierra para no recibir los gases, que además para la población infantil estos gases sí pueden resultar en daños irreparables a la salud o inclusive a la vida si entran en contacto con el propio proyectil que emite el gas. Recordemos que la emisión de este tipo de gases o proyectiles pues, también son armas, ¿sí? Son otro tipo de armas disuasivas que les llaman, pero que tienen que utilizarse con una técnica apropiada, porque si tú disparas esas armas y no son en un efecto de parábola, a una distancia específica, pueden generar daños muy importantes, como ya se ha visto en otros casos. En el 2006 hubo una agresión a un enfermero que terminó con su vida, ¿no? Sí, Murió por una agresión que fue hecha con un gas no en parábola, sino de manera directa. Estos son algunos de los temas que están alrededor de lo que sucedió en Nochistlán. Creo que se ha hablado mucho de este tema. Me gustaría aprovechar esta parte para decirles que las víctimas de los hechos ocurridos el 19 han padecido después del 19 también muchos problemas. El primer problema que padecieron es que no pudieron tener solventado su derecho a la salud de manera eficiente por varias razones. Porque desde el día 19 hasta días posteriores, cada vez que se acercaban a centros de salud, sentían un gran temor. El día 19 de que fueran ultimados dentro de los centros de salud, o los cuestionamientos que en algunos casos hicieron personas de tipo ministerial a los heridos. Eso provocó que muchos de los heridos se salieran de los hospitales, que recibían una atención muy superficial y decidían abandonar los hospitales para buscar otras alternativas de curación, que eran de manera privada, de manera doméstica, que por cierto resultó muy cara para todos las víctimas, no nada más en términos económicos, sino en términos de salud. No recibieron un adecuado servicio de salud y se generó un ánimo de terror en la comunidad. En algunos casos alentados por algunas personas que estuvieron tratando de meter terror también dentro de las propias víctimas y lesionados. Y todo este miedo que se vivía no permitía además de que pudieran confiar las víctimas en los servicios de salud. Tan es así que en repetidas ocasiones y ante diferentes autoridades las víctimas han señalado que no confían en los servicios de salud del Estado de Oaxaca. Esto es muy grave. Cuando se llega a una situación de esta naturaleza, se están quebrando los últimos eslabones de la seguridad social y ciudadana. ¿Sí? En este caso, se quebraron de manera absoluta. Fue un gran reto tratar primero de brincar el temor de las víctimas
para poder pedirles que rindieran sus testimonios ante los órganos de derechos humanos. Quiero decirles que nos pudimos percatar también de que existe temor en algunas ocasiones a los propios a rendir declaraciones ante órganos de derechos humanos. Fue muy difícil vencer ese proceso. Se logró vencer ese proceso, logramos rescatar importantes testimonios y a partir de esto se encaminó un proceso por parte de las víctimas, que es muy importante que ustedes conozcan, de organización a través de una asociación civil que les permitiera convertirse en sujetos de derecho inmediato y de esta manera poder pugnar de manera organizada para lograr acceder a los servicios de salud que no llegaban con eficiencia. Y es así que logran trasladarse a la Ciudad de México, ¿sí?, para poder acceder ya en una acción concertada con el Estado a los servicios de salud aquí en la Ciudad de México. Estuvieron resguardando en la casa Xitla aquí en México y de ahí estuvieron siendo atendidos médicamente con la presencia en todo momento de un defensor de la Defensoría y un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y personal del Alto Comisionado, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. De esta forma se logró tener acceso, yo no podría decir si satisfactorio, eso lo tendrían que decir las víctimas, pero sí acceso por primera vez a servicios de salud institucionalizados. ¿Cuál es el siguiente paso? Es un tema muy importante. No podían las víctimas tratar de acceder a temas de justicia si no lograban estar en cierto nivel de salud que les permitiera poder enfrentar el siguiente paso, que también es tortuoso, que es el de buscar justicia. En este momento las víctimas están frente a un escenario donde están buscando alternativas de justicia proporcionada para el tema que vivieron. Solicitaron a la PGR la creación de una fiscalía especializada, están en espera de respuesta sobre el sí o el no de la creación de esta fiscalía para poder iniciar el proceso de justicia. Un proceso que va a tener derroteros muy importantes, porque como es lógico y además público, se rompió la cadena de custodia muchísimo. Muchos de los elementos que podrían servir como probatorios para determinar responsabilidades, hoy ya no están. En algunos casos se limpiaron, ¿sí?, en otros casos simplemente el tiempo, como se colocó aquí, hizo su papel, pero hoy ya hay una cuesta arriba en materia de justicia. Por eso le tiene que interesar mucho al Estado y también le interesa a las víctimas que este tema no se siga retardando, que el tema de justicia se agote de inmediato, se empiecen a generar los conductos y cajones donde tendremos que participar todos en la observación y veeduría de este proceso de justicia que seguramente está ya en un proceso cuesta arriba. Muchas gracias. Le agradezco mucho a los ombudsman Arturo Meinberg una presentación muy profesional, muy bien argumentada, muy sobria, pero poniendo los puntos sobre las IES. Y pues estaba pensando yo que, a diferencia de otros hechos de esta naturaleza, no voy a referir a Ayotzinapa, para muchos otros, aquí tenemos una Defensoría Estatal de Derechos Humanos que ha logrado, a pesar de todas las dificultades que le explicaba con la ruptura de la cadena de custodia, que creo que ya eso es un mal crónico. Cada vez que hay un problema de esto, una masacre, algo que nos encontramos, que siempre la cadena de custodia se rompe. Pero así todo, por ejemplo, la cantidad de testimonios que cientos, lo dijiste, cientos de testimonios, imagínense ustedes el valor enorme que tiene eso, que está custodiado además por un órgano que tiene toda, o debe tener todas las garantías para procesar y utilizar esa documentación para que se conozcan los hechos. Muy interesante que el alto comisionado haya estado en esta gestión de última de los servicios de salud, porque ya ahí inclusive está la ONU directamente.
Bueno, tiene la palabra el compañero Flavio Sosa. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir. Gracias a Casa LAM por invitarnos. Es para mí un honor compartir esta mesa con compañeros de Nochistlán, compañeros de lucha. Hay que decirlo con mucho énfasis, porque en Oaxaca se está luchando contra una reforma educativa que se pretende imponer por el régimen. Me da mucho gusto coincidir también en esta mesa con el Ombudsman, quien valientemente ha denunciado la realidad de los acontecimientos en Nochistlán y se ha colocado en el centro del cuestionamiento por parte de las instituciones y de la prensa oficial, y de la misma manera compartir la mesa con Arturo, quien hace un periodismo profesional desde hace muchos años y que particularmente tiene conocimiento acerca de las luchas magisteriales y otras luchas sociales. Quiero iniciar diciendo que mi nombre está muy ligado a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, porque yo participé en la Asamblea, soy orgullosamente expreso político de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Estuve preso 1 año y medio durante el gobierno de Ulises Ruiz. Estuve preso en Almoloya, después fui liberado, resulté inocente de todos los cargos que se me imputaban y soy parte de la dirigencia de una organización que se llama Comuna Oaxaca. El mismo 19 de junio, en la noche, el gobernador del estado, Gabino Cue, junto con los responsables de la Policía Federal en Oaxaca, dieron una conferencia de prensa en Casa Oficial, donde se nos señaló a 5 organizaciones de estar detrás de los hechos de violencia en Nochistlán. Se señaló al Frente Popular Revolucionario, se señaló al Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, al Frente Amplio de Lucha Popular y a Comuna Oaxaca. Se nos señaló y se filtró inmediatamente a los medios de comunicación nuestros nombres y la posible relación con estos hechos que se querían presentar como hechos delictivos por parte de las organizaciones, con el argumento de que quienes habían provocado la violencia en Nochistlán eran infiltrados y eran provocadores ajenos al magisterio. Se argumentó, no son los maestros, son organizaciones, son gente que viene desde la APO, así lo dijeron, y son gente que está totalmente ajena a la lucha del magisterio. Nuestra respuesta ante estos hechos es que nosotros no estamos detrás de la lucha de Nochistlán, somos parte de esa lucha, somos parte de la lucha de resistencia contra la reforma educativa en el país. Las organizaciones que se mencionan, los dirigentes a los cuales se nos ha pretendido incriminar. Déjenme comentar con ustedes que Oaxaca desde hace 10 años vive en la antesala de una profunda transformación política, social y cultural. Oaxaca vive en la antesala y no es parte del discurso de la izquierda de los últimos años que decimos es que hay condiciones objetivas y subjetivas para que haya una revolución. No, es una realidad expresada en acontecimientos que voy a referir. Hace 10 años hubo una rebelión en Oaxaca en la cual participaron todos los sectores de la sociedad, las distintas clases sociales y los distintos sectores políticos, sociales y económicos se rebelaron contra un régimen de opresión en el estado de Oaxaca. Y desde entonces se ha pretendido sofocar esa hambre, esa sed de cambio, de transformación en Oaxaca. ¿De qué manera se ha pretendido sofocar? ¿Quiénes hemos contribuido, incluso hay que reconocerlo, a sofocar esa posibilidad de transformación en Oaxaca? El propio sistema electoral, los partidos políticos, el régimen y sobre todo la represión. Hace 10 años ensayaron en Oaxaca un mecanismo de control para todo el país. El 4 de diciembre nos apresan a nosotros y las 8 columnas de toda la prensa es que detuvieron a los responsables de la agitación y de la revuelta y los casi terroristas en el sur del país.
A los pocos días, Felipe Calderón saca el ejército a la calle. A los pocos días, Felipe Calderón, y desde entonces hasta esta fecha, el ejército inventa una supuesta guerra contra el crimen organizado, inexistente, porque las estructuras financieras del crimen organizado permanecen tal cual. Permanecen tal cual y detienen un capo, otro capo, y detienen a los capos de 10 cárteles, y la violencia sigue creciendo en el país. Sigue creciendo en el país. Particularmente en Oaxaca, déjenme decirles que el ataque, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, el ataque a Nochistlán es parte de un plan político-militar para controlar a un Estado rebelde. Cuando el gobierno del federal, en complicidad con Gabino Cue, tomaron la decisión de acabar con la sección 22, porque ese era el objetivo, al decir que tomaban el control de la educación en Oaxaca, cuando decidieron controlar a la sección 22 y pretendieron acabar, pretendían con esto sofocar el hambre de cambio a la que me estoy refiriendo en todo el estado. Sabían que el gran respaldo que tiene la sección 22 en todo el estado, y diseñaron un plan para ello, y prácticamente tomaron el control de la política en Oaxaca. Entonces, de hace un año para acá no lo han logrado, y el ataque a Nochistlán es una maniobra de terror, es una maniobra que se puede calificar como de terrorismo de Estado. Fueron a torturar, hay testimonios de tortura, hubo ejecuciones extrajudiciales, y eso está ahí documentado por las propias víctimas. Ejecuciones extrajudiciales. Hay testimonios de víctimas que señalaron que sin que hubiera combate, sin que hubiera nada de por medio, policías ejecutando a civiles. Eso es una ejecución extrajudicial. Hay testimonios de tortura, hay testimonios de persecución, de ataques a la población civil, de uso desproporcionado de la fuerza. ¿Cuál es el mensaje que se envía con el ataque a Nochistlán? Sembrar el terror para que las cosas bajen de tensión en Oaxaca. Afortunadamente, las redes sociales, los medios de comunicación, en estos tiempos pueden hacer que se modifique, o que la percepción de la sociedad cambie, o no se atienda la versión oficial o la verdad oficial. Por aquí andaba Germán Canseco con una fotografía derrumbó la verdad del basurero de Cocula. Ustedes recordarán la portada del Proceso, donde Germán muestra que alrededor del basurero de Cocula todo está verde, y que hay un incendio de la magnitud de la que se hablaba, para incinerar 43 cuerpos. Bueno, las fotografías y los videos de la vulcanizadora Reyes demostraron que estaban mintiendo, en el sentido de que no iban armados. El trabajo de investigación periodística de Arturo Cano y de otros valientes periodistas que acudieron a Oaxaca, el trabajo de información que compartieron los pobladores de Nochistlán y de pueblos circunvecinos, porque déjenme decirles que cuando atacan a Nochistlán están atacando al tianguis regional mixteco, donde participan mixtecos, triquis, chocholtecos, zapotecos, acuden a ese tianguis los domingos, y entonces atacan, limpian en 15 o 10 minutos la carretera y se van sobre la población, y siguen avanzando, y avanzan al panteón, y avanzan a las colonias, y avanzan sobre el tianguis. Entonces los comerciantes y los pobladores cerraron sus puestos y se vinieron a resistir. Se rebelaron contra la policía, porque en Oaxaca ninguna policía va a ser suficiente para contener la sed de cambio que tienen los oaxaqueños. Vamos, los oaxaqueños se van a trabajar de esclavos a San Quintín. Esa es la realidad. Son oaxaqueños los protagonistas de la rebelión de San Quintín.
¿Y por qué se van a trabajar de esclavos a San Quintín? Porque las condiciones que vive Oaxaca son terribles, en verdad terribles. Y a quienes nos organizamos y quienes cuestionamos al gobierno y quienes nos oponemos y quienes decimos que las cosas tienen que cambiar pacíficamente, pues se nos ha cambiado la imagen y hoy se nos presenta como violentos, como terroristas, como revoltosos, como los mismos de siempre. Hubo una campaña en medios de comunicación donde se estuvo supuestamente filtrando millones de pesos que recibían las organizaciones sociales, que recibíamos las organizaciones sociales para tratar de presentarnos a nosotros como criminales, como ladrones del presupuesto, cuando están saqueando el presupuesto de Oaxaca, cuando la deuda pública de Oaxaca se disparó en el sexenio de Gabino Cue. Esa es la realidad, una realidad de un estado saqueado por el gobierno de Ulises Ruiz y un estado que no pudo, al cual no pudo cumplir Gabino Cue con la gran expectativa de cambio que generó y con la cual nos comprometimos. Tenemos que asumir la parte de responsabilidad histórica, de decir, nosotros acompañamos a Gabino para decirle a la gente que se podía por la vía electoral, y la gente nos acompañó jugándose la vida en el 2006 y luego nos acompañó en la aventura con Gabino Cue, creyó en las elecciones y fue a votar y derrotamos al PRI y dijimos, ahora sí viene pues un cambio para Oaxaca. Eso no sucedió. Estamos peor que entonces. Y si a eso le sumamos la crisis económica que venimos arrastrando, la crisis de las instituciones que viene arrastrando Oaxaca, pues simple y sencillamente Oaxaca ahorita está en la peor crisis de la historia contemporánea. Y los oaxaqueños ya no soportan este estado de cosas. Vamos, la propia realidad oaxaqueña ha hecho que hace unos días Alfredo Harp, que no es un hombre, no es un revolucionario, ni es un hombre de izquierda, acaba de decir que hay que dialogar, que no es por la violencia. Digo, porque está insoportable la realidad oaxaqueña, de verdad. Yo creo que los acontecimientos de Nochistlán nos tienen que obligar a reflexionar y a reclamar por qué en México no se respetan los derechos humanos. ¿Por qué los organismos de derechos humanos están sirviendo de alcahuetes a las violaciones a los derechos humanos? Hay que decirlo con énfasis. Si no hubiera existido esta defensoría en Oaxaca, la CNDH no hubiera hecho absolutamente nada. Porque la CNDH llegó a Nochistlán ese día acompañando a la Policía Federal Preventiva. Llegaron, incluso dicen los pobladores que llegaron los policías federales disfrazados como visitadores de la CNDH. Y déjenme decirles que la gente no le quiso dar testimonios a la CNDH y las víctimas porque los interrogaban como si fueran policías. Y por eso es que la Defensoría de Derechos Humanos tuvo la posibilidad, la local, de tener acceso a decenas, a más de un centenar de testimonios, porque la gente no confió en una Comisión Nacional de Derechos Humanos que es alcahueta. Bueno, ahí está el reciente caso del normalista que dice que fueron los animales los que le desfiguraron el rostro. Esa es la defensa de los derechos humanos que tenemos actualmente en el país. Y esa es la situación que tenemos que transformar en Oaxaca. Y tenemos que hacer una profunda reflexión. Y por eso es que Oaxaca es muy importante que siga estando en el centro del debate. ¿Qué va a suceder? ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Además de la rebelión de hace 10 años. La gente está resistiendo a la mayoría de los proyectos, de los megaproyectos que se pretenden implementar en Oaxaca. Proyectos de saqueos. Se quieren llevar el hierro que existe en el subsuelo, en territorio oaxaqueño. Se quieren llevar la energía eólica que tiene un potencial y se están llevando la energía eólica. Vamos, en Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, inventaron una consulta ordenaron una consulta, organizaron una consulta manipulada
para que la mayoría de los pobladores dijera sí al proyecto de aprovechamiento de la energía eólica. Afortunadamente, los pobladores, resistiendo con un amparo, lograron frenar ese saqueo, porque las actuales empresas que están explotando la energía eólica de Oaxaca no están dejando las ganancias en Oaxaca, no están pagando los impuestos, están saqueando el potencial eólico de Oaxaca y se están volviendo millonarios. El oro. En Valles Centrales tenemos otro ejemplo de resistencia, los compañeros de San José del Progreso. Da mucho dolor recordar al compañero Bernardo, que cayó asesinado por la minera de San José del Progreso. Y hoy está la comunidad dividida en San José del Progreso, a 25 kilómetros de la capital. Está dividida desde la primaria, están los niños antimina y los niños a favor de la mina. Es verdaderamente impresionante lo que sucede en esa comunidad. La parte de la comunidad a favor de la mina y la parte de la comunidad en contra de la mina. Ahí, en San José del Progreso, se están llevando el oro, y preguntémonos cuántos impuestos está pagando la empresa canadiense. Nada, absolutamente nada. Y la gente está resistiendo. Y sigue resistiendo. Y en el istmo de Tehuantepec está resistiendo en San Dionisio contra el proyecto de energía eólica también. Y está resistiendo en la Sierra Sur contra el aprovechamiento de hierro. Y los chiapanecos ya nos quisieron arrebatar. El gobierno anterior de Chiapas nos quiso arrebatar una parte de los territorios del Chimalapas. Y ahí están los intereses de las transnacionales sobre Chimalapas, porque en la selva de Chimalapas está la mayor riqueza en biodiversidad, o una de las mayores riquezas en biodiversidad, no quiero decir una barbaridad, que existe en América, en la selva de Chimalapas. Y ahí se genera una buena parte del agua que nutre las presas de Chiapas y Oaxaca, en la zona de Chimalapas. Y allá hay riquezas también en el subsuelo. Entonces, eso es el fondo del asunto. Hay un proyecto de saqueo, de expoliación desmedido en este país, de las riquezas de este país. Y Oaxaca ha estado desde hace muchísimos años rebelándose. Han caído decenas de maestros luchando, primero para que les dieran, para democratizar su sindicato, después para que se les reconocieran, después por la democratización del mismo, después acompañando a los pueblos, hoy en contra de la reforma educativa. Y los caciques y el gobierno federal y el gobierno estatal, a sangre y fuego, no dejan de avanzar. Por eso insisto que no es un hecho aislado de abuso de la fuerza lo que sucedió en Nochistlán, es parte de un diseño estratégico de control político lo que está sucediendo. Quisieron desgastar a la coordinadora en este lapso de supuesta negociación al más alto nivel, mientras paralelamente a esas mesas de diálogo habilitaban al sindicato como interlocutor, mientras paralelamente a eso volvían a poner a jugar a Nuño, paralelamente a eso le dan a Claudio X González las zonas económicas estratégicas a través del señor Juan José Gutiérrez Candiani, y se siguen empoderando y sigue creciendo su proyecto y no ceden en lo fundamental, por lo cual se originó la lucha en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, que es la reforma educativa, porque les interesa este proyecto, por supuesto, porque es parte del proyecto estratégico de saqueo a este país. A esa realidad nos enfrentamos, y por esa realidad siguen cayendo compañeros en la costa, en el istmo, en los valles de Oaxaca. Digo, en Nochistlán, al mismo tiempo que cayeron 8 compañeros en Nochistlán, también cayeron compañeros en Viguera, y también hubo resistencia en Viguera. Días antes hubo resistencia en el Yepo, cuando llegaron a querer desalojar a los maestros que estaban ocupando el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca. Ya uno de ellos falleció recientemente. Encarcelaron a decenas de maestros. Hoy en Oaxaca, el día de hoy, hubo una manifestación por la libertad de los presos políticos. Todavía están presos
indígenas zapotecas loxichas de la época de Diodoro Carrasco. Cuando Diodoro Carrasco fue gobernador, todavía están presos esos indígenas zapotecos que los llevaron a las cárceles de máxima seguridad acusados de terrorismo, cuando está probado que hubo tortura de por medio. Esa es la realidad oaxaqueña, compañeras y compañeros. Esa es la realidad oaxaqueña de lucha y resistencia que vivimos, y Nochistlán es parte de ese diseño gubernamental para controlar políticamente a este país, para sofocar este país. Yo sostengo, concluyo con eso, que hace 10 años, cuando militarizaron el país, no lo hicieron con el fin de combatir al crimen organizado. Felipe Calderón lo hizo para que la rebelión no lo rebasara y no fuera desconocido como un presidente impuesto. Eso es la realidad. Pero también nosotros tenemos el reto de derrotarlos, sí, por la vía electoral, pero también en las calles, y organizándonos y generando un poderoso movimiento social que logre hacer que los gobernantes cumplan con sus promesas, porque si no, nos va a suceder lo que nos sucedió en Oaxaca, que ganamos en las urnas, pero luego el gobierno se foxizó, el gobierno de Cue se foxizó y no pudo generar ninguna transformación importante para Oaxaca. Muchas gracias. Sinceramente, yo pocas veces he escuchado una presentación sobre la situación de un territorio tan grande, de tanta importancia cultural, histórica, geográfica, geopolítica, en tan pocas palabras, que además explicado de manera verdaderamente, que llena de modestia, magistral. Realmente, la mejor prueba, estaba pensando yo, de que esa rebelión que Flavio afirma y ese estado de conciencia existe, es escuchar a los compañeros desde el maestro, las dos, maestro, el alumno y Flavio. Ellos son expresión de un estado de conciencia social y política que no es usual, en una parte. Y además de eso, un discurso estructurado, un saber qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Por ejemplo, esa elaboración de que defendiendo a los maestros y luchando contra la reforma, luchamos también contra la invasión del territorio que planteaba la licenciada hace un rato. Eso tiene una importancia enorme, porque eso hay muchísima gente que aquí en la Ciudad de México no son capaces de racionalizarlo. O sea, eso es ya una comprensión del fenómeno tremendo. Yo nada más que les digo una cosa: mi asignatura, que se llama Reflexión sobre el Mundo Contemporáneo, empieza el jueves del semestre, y voy a pasar este video sencillamente. Le voy a decir a los alumnos del país donde ustedes viven. Pero además tiene una gran connotación nacional e internacional, porque ese es el capitalismo actual, ese que hace todo eso que estás diciendo, explicaste ahí tan rápidamente. Bueno, muy agradecido, Flavio, como los demás compañeros, y pues le pido a mi querido colega y compañero y amigo Arturo nos dirija la palabra. Gracias, Ángel. Buenas noches. Pues primero que nada quiero pedirles a todos que reconozcamos nuevamente a los profesores Saúl y Marta y a la abogada Itayé, porque se están perdiendo la fiesta del pueblo. Por venir aquí a darnos su testimonio, que nos resulta tan importante. Agradezco también estar aquí al lado de Arturo y de Flavio, de este lado de la mesa, porque siempre que los veo es del lado contrario de la mesa, yo como preguntón y ellos como personas que intentan responder mis cuestionamientos, aunque a veces sean desinformados. ¿Qué sabemos hasta ahora de Nochistlán? En primer lugar, sabemos que el gobierno mintió, lo cual ya no nos extraña en este sexenio ni los anteriores. Después sabemos que durante largo tiempo guardó silencio.
de manera oficial, debo decir, porque guardaba, no había funcionarios declarando abiertamente o en público, pero había la maquinaria del gobierno trabajando para filtrar versiones, noticias, para que los medios se acomodan al poder intentar fijar la idea que ya había sido soltada de manera abierta por Gabino Cue la misma noche de la masacre de Nochistlán. ¿Cuál es esa idea? Ya Flavio la expuso, la de que fueron organizaciones sociales ajenas al magisterio y bueno, hasta señaló cuáles eran. Bueno, en las semanas subsecuentes, a través de los medios que son afines, el gobierno ha tratado o ha insistido en esta posición, luego complementada por la presentación de algunos funcionarios de la PGR ante instancias legislativas, las únicas que, frente a las cuales han hablado y en puerta cerrada, tratando de configurar un escenario que casi nos remite a la versión oficial sobre los hechos de Acteal, sobre la matanza de Acteal. Van a resultar con que esto fue un conflicto intercomunitario, que dos grupos de Nochistlán se pelearon entre ellos y se balacearon, y que la policía nada más estaba ahí haciendo presencia y lanzando inocentes gases y solo eso. Estar en los días siguientes, yo llegué a la mañana siguiente a Nochistlán, pues fue realmente, aunque uno ha visto cosas duras, sobre todo en los últimos años en que me he convertido junto con muchos otros colegas en corresponsal de guerra en mi propio país, especialmente desde que estuve cubriendo las autodefensas de Michoacán. Para mí todo ha sido pues, seguir la ruta de la sangre, ¿no? Con mucho dolor. A pesar de haber tenido experiencias muy fuertes en diversos lugares, creo que siempre voy a recordar a los niños de la colonia 20 de noviembre que el profesor Saúl refirió muy bien en la entrada de su exposición, porque estuve en la colonia varias veces, estuve también en el lugar donde encontraron refugio, en el auditorio del pequeño municipio de Sinaxtla, donde, debo decir, por primera vez en sus cortas vidas, esos niños durmieron, algunos de esos niños durmieron en un piso firme, tuvieron comida caliente. La señora, se apellida Antonio, me parece, ¿no? La señora que es la responsable de salud y que sacó a los niños del lugar, me decía cuando los fui a visitar ya de regreso de su colonia, una semana después de haber estado refugiados en el auditorio, personal de la Defensoría y los compañeros y de la CNDH, me parece, acompañaron a las familias en su retorno a la colonia 20 de noviembre. Y me dijo la señora Antonio una frase que no voy a olvidar porque la vi mientras estaban recibiendo una donación de ropa que habían llevado maestros de la 22, y bueno, los niños ahí formados y muy emocionados de tener esa ropa. La señora Antonio se me quedó viendo y dijo, miren, pues ya volvimos a nuestra realidad. Esa es la realidad de muchas familias, y la realidad de esas familias de la 20 de noviembre a la que les tocó que la Policía Federal les fuera a lanzar gases a domicilio. El trabajo de los colegas reporteros gráficos fue invaluable para que la versión oficial no se imponga en el caso de Nochistlán. Fueron 8 colegas los que lograron llegar a Nochistlán ese día, aunque todas las fotografías y los videos de ellos están tomados, si ustedes los vuelven a ver, del lado de la policía, no del lado de la población, porque ellos ya no pudieron pasar al otro lado. Las imágenes que conocemos de lo sucedido del otro lado es porque las tomaron pobladores. Algunas se han dado a conocer, otras no. Hay incluso pobladores muy celosos que por temor, sobre todo por temor, no han querido divulgarlas, no han querido que se conozcan. Pero
¿cómo fue que llegaron esos 8 periodistas a Nochitlán el mismo día de los hechos? Pues porque hay fisuras en el aparato de seguridad del gobierno. Y quien les avisó a esos colegas periodistas que el operativo de desalojo iba a Nochitlán fue un policía estatal, con el que ellos tienen contactos. Y bueno, más adelante voy a referir por qué digo esto de las fisuras en los aparatos del gobierno, por un testimonio que les voy a compartir. Pero bueno, los datos que conocemos hasta ahora, sobre todo por la comparecencia de funcionarios de la PGR ante legisladores, es básicamente que la Procuraduría General de la República, encargada de las investigaciones, se tardó en atraerlas, no ha podido hacer ninguna inspección directamente en el lugar de los hechos, no ha podido entrevistar a nadie en Nochitlán ni ha podido visitarlos. Creo que el subprocurador que les dijo a los senadores que había técnicas y procedimientos mediante los cuales podían llegar a conclusiones y necesidad de establecer los hechos, ¿no? Lo cual nos llevaría a decir que México es el único país del mundo donde la Comisión Nacional de Deportes, Agencia de Viajes y la PGR es una fiscalía que puede investigar a control remoto. Ya ha usado Minelli. Y también ha usado a Paquita la del cráneo. Bueno, y en esta comparecencia el funcionario de la PGR dio un dato que a mí me pareció muy interesante, porque no había sido mencionado, por lo menos yo no lo había visto en otras ocasiones. Dijo que al frente del operativo iban policías estatales, no federales. Ese es un dato muy relevante, porque en la narrativa oficial y en lo que se ha dicho en la mayoría de los medios, la policía estatal siempre jugaba un papel marginal, un papel de acompañante, casi de apoyo, de respaldo a la Policía Federal. Y aquí voy al testimonio que les quiero compartir, que no he publicado porque forma parte de mis libretas de notas y de mis hipótesis de trabajo. Como tal, como una hipótesis de trabajo es que se los comparto. Hablé con un funcionario del gobierno de Gabino Cuen que me contó que el sábado anterior a los hechos hubo una reunión de este equipo de coordinación entre las instancias federales y estatales de seguridad, donde hablaron de los operativos ya en curso y exitosos de desalojo, desbloqueo en el istmo de Tehuantepec, y alguien planteó que se iba a hacer en Nochitlán, si Nochitlán lo que sería. La respuesta de la instancia estatal, es decir, del secretario de gobierno, Gabino Cuen, fue que todavía no había autorización para ese desalojo, esa importante vía. Otro funcionario dijo, bueno, pues aunque no lo vayamos a hacer, hay que hacer la planeación para ver cómo vamos a entrar en la Nochitlán. Pues total que la instancia estatal, o sea, el secretario de gobierno dijo que no era necesario, aunque ese mismo día, ya muy noche, a las 11, 12 de la noche, llamó al delegado del CISEN para decirle que ya estaba la autorización para el desalojo de Nochitlán. Y este funcionario le habría preguntado, ¿y cuál es el plan? Esto empata con alguna versión que se ha deslizado en las reuniones de funcionarios de la PGR con legisladores, donde algún funcionario de la PGR dijo que la decisión se tomó en la instancia estatal, no en la federal, o sea que la planeación y todo fue en la instancia. ¿Cuál es la diferencia entre que haya sido en la instancia estatal o no? Bueno, pues los personajes que pueden haber tenido un peso en la decisión y en la manera como se planeó el operativo. Y esto nos lleva al siguiente pasito. Hay un personaje llamado Roberto Pedro Martínez, procurador en el gobierno de Teodoro Carrasco, quien a su vez fue alumno de otro personaje que ocupó el mismo cargo con Ulises Ruiz, Evencio Nicolás Martínez, y que fue secretario de gobierno y hombre, además. Bueno, pues este personaje, Roberto Pedro, tuvo 4 alumnos, digamos, que luego lo acompañaron en diversos cargos, en diversas encomiendas,
Uno, Manuel de Jesús López, que fue el primer procurador de Camino y ahora está en el Tribunal Superior del Estado. Moisés Robles Cruz, que fue asesor del gobernador Cuen y hasta hace pocos días director del IEPO, el Instituto Estatal de Educación. Joaquín Carrillo, el fiscal actual, que por cierto, cuando mataron a Cariño a Betty Cariño, ya se llamaba Giri, allí era director de averiguaciones previas y ahora es el fiscal, y Marco Tulio López Escamilla, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública con Cue, y luego estuvo también en la Federal, y luego lo recogió Teodoro Carrasco, que ahora funge como secretario general de Gobierno en Puebla, para ocupar un cargo en Puebla. ¿Qué tienen en común estos cuatro personajes, además de que todos tienen, digamos, los mismos maestros de derecho y jefes en alguna etapa de sus vidas? Tienen en común que los cuatro trabajaron con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces, aquí les comparto esta nota que tengo en mi cuaderno como una hipótesis de trabajo. Me dice un funcionario del gobierno de Puebla: cuando escuché que Nochistlán estará en manos de la Fiscalía, dije, no va a salir nada. Son especialistas en hacer y desaparecer pruebas, en inventar testimonios. El gran error de Gavino fue haber confiado ciegamente en Evencio. Y este equipo no hace nada si no lo consulta con Evencio. En esta hipótesis de trabajo, lo que tendríamos es una operación diseñada por funcionarios del gobierno estatal que tienen experiencia como represores, ampliamente documentada por la Comisión de la Verdad de los hechos de 2006 de Oaxaca, y que echan a andar una maquinaria que no solamente involucra a las fuerzas de seguridad del Estado, sino también a personajes locales y a grupos locales. Ahí es donde encaja el papel de los hermanos Cuevas, que son los jefes del PRI en Nochistlán. El jefe es Herminio Cuevas, y Daniel, su hermano, es actualmente el presidente municipal. Ninguno de los dos se ha vuelto a parar en Nochistlán, según me dicen, desde el 19 de junio, ¿no? Ha habido diversos testimonios de que en las propiedades de los Cuevas fue donde estuvieron llegando policías desde el día anterior para desde ahí participar en los hechos del día siguiente, pero no desde el lado de donde hay fotos, sino desde el otro lado, desde dentro de la población, y policías vestidos de civil. Hubo muchas cosas extrañas en el papel de los hermanos Cuevas, además, en esos días. Por ejemplo, que se corrió la versión de que la población, indignadísima por los hechos, empezó a culpar a los Cuevas, había dicho que dispararon desde sus propiedades, o que un ex jefe de la policía de tránsito que trabajó con Herminio había disparado desde su casa, en fin. Pero una versión muy curiosa fue que habían incendiado el rancho de los Cuevas. Pues yo incluso publiqué esa versión sin haber subido alguien, y ya a los 2 días dije, pues tengo que ir a ver el rancho, ¿no? Porque, ¿cómo que lo quemaron? No sé qué. Pues, anda uno ahí a veces con las prisas y viendo a una gente y teniendo que regresar a escribir, en fin. Cuando me dio tiempo, aquí una de las compañeras que está aquí me acompañó para enseñarme el camino, y pues nos dimos cuenta que el rancho no había sido quemado. Más bien lo que parecía ahí es que se trató de simular un incendio. Habían quemado de manera controlada solamente el establo, e incluso había amontonadas unos trozos de madera junto a una reja. Le habían prendido fuego ahí, pero los 2 ranchos, las 2 propiedades de los hermanos Cuevas estaban intactos. Pues eso a mí me sonaba como a una especie de coartada, o como que intentaron hacerse pasar por víctimas, o cuando ellos habían tenido algo que ver. Los hermanos Cuevas, y con esta última hipótesis termino, son muy conocidos en el PRI oaxaqueño por ser partidarios de Ulises Ruiz.
Es más, si uno entra a la cuenta de Twitter de Herminio Cuevas y va a la etapa anterior a la designación del candidato del PRI a la gubernatura, o sea, de Murachullo, lo que va a encontrar son puras muestras de apoyo a Egiel, que era el candidato de Ulises Ruiz. En cuanto se designa a Murat como candidato, solamente retuitea a otro periodista que dice: todos los egielistas nos sumamos a la campaña de Murat, ¿no? Y de ahí en adelante solamente hay fotos de él como candidato a diputado local y de otro personaje que él respalda a la presidencia municipal. Ya no hay nada, bueno, ni una sola foto de su candidato Murat. En este trabajo que yo he hecho en Oaxaca se complementa, por supuesto, con lo que han hecho muchos colegas de otros medios. Así hemos podido ir armando un rompecabezas de lo que ocurrió ese día, pero por supuesto nuestro trabajo no sería nada sin la claridad de ideas, sin la información y el contexto que nos proporcionan personajes como Flavio, que le agradezco nuevamente, sin el compromiso de Arturo y sobre todo sin el testimonio de los compañeros de Nochistlán que nos han venido a dar esta noche, perdiéndose su fiesta, su palabra. Muchas gracias a todos.